Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 12 años y un acompañante, quien hoy es William Matos, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. William es el presidente de la comunidad Servidores de Dios LGBT. William, ¿a qué religión tú perteneces? Un tema largo y tendido. O sea, si empezamos por ahí, tendría que darte mi historia. Pero dale. No, ahora mismo no practico ninguna religión. Ok. O sea, practicante como nosotros conocemos, que vamos a una iglesia. Ok. O sea, nos tú no congregamos. perteneces a ninguna institución religiosa. No. Ok. No. Y- Mi práctica simplemente se limita al grupo de servidores y es cuanto. Ah, bueno, pues Ok. entonces mi segunda pregunta ya no puedo utilizarla. ¿Cuál era tu segunda pregunta? ¿Cuál era la segunda ¿Por qué pregunta? perteneces a una religión que te odia? Lo que pasa es que nosotros Wow. es muy... al menos yo tengo esa duda de por qué hay tantas personas que son o se dicen que son católicos o cristianos y... O sea, cristianos refiriéndose a evangélicos, y van a los cultos tanto de esas instituciones religiosas y pertenecen a la comunidad LGBT. Como que, ¿por qué tú sigues una religión que te persigue y te maltrata tanto, al menos en su ideología? Yo me voy más allá. A veces nosotros nos decimos de una religión y participamos, entre Ajá. comillas, pero andamos desbandados. O sea, Ajá. seguimos haciendo lo que nos da la gana, como nos da la gana. No seguimos la doctrina de esa religión a la que decimos pertenecemos. Cualquiera que sea, exacto. Porque es muy fácil, o sea, para el dominicano, en Ajá. sentido general, es muy fácil decir, se encuentra entre la espada y la pared, cuando le preguntan a qué religión tú perteneces y decir no a ninguna, porque todo el mundo cree que lo van a señalar, a sacrificar, a crucificar, porque usted tiene que pertenecer a alguna. Este país es un país creyente, entonces usted no puede decir que no. Sí, entonces, o sea, aquí se practican muchísimas religiones, pero la gente en su cabeza nada más tiene como que aquí son o católicos o son evangélicos. Sí. Y si no, tú eres un ateo cualquiera. Sí. O tú sabes, como que tú no crees en nada. Sí. Y no es así precisamente. ¿Qué es la comunidad Servidores de Dios LGBT? La comunidad Servidores de Dios, al principio no nos llamábamos así, nos llamábamos Servidores de Yahvé, con el nombre de Dios en el original hebreo, pero decidimos cambiarlo después de mucho tiempo porque entendíamos que habíamos crecido hacia otras creencias, hacia otros horizontes, y definirnos como de Yahvé propiamente dicho era como limitarnos un poco. Es una comunidad que surge de un grupo de amigos creyentes que vienen de diferentes denominaciones religiosas en toda su vida. Por ejemplo, en ese momento éramos 5 personas y uno de ellos era mormón. Okay. Uno de ellos era evangélico, el otro era evangélico, pero evangélico bien cosa. El otro era pentecostal, el otro era ateo. Ok. Increíble, pero cierto. Y entendimos que teníamos algo en común, que era esa historia de vida que nos juntó en un momento determinado y veíamos que, pero tu historia y la mía tienen muchas cosas que podría decirse que hemos vivido lo mismo. Y entendimos que lo que habíamos aprendido, esta verdad nueva que se nos había abierto después de ser adultos. Imagínate niños criados en diferentes denominaciones diciéndonos te vas para el infierno, levante esa mano, deja de partirte, etc. Encontrarnos con esta verdad fue como, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Nos quedamos con esto o tenemos algún compromiso con esto? Y entendimos que sí, que podíamos compartir con más personas, que pudiéramos encontrar en el camino esto que habíamos encontrado. ¿Y tú crees que Dios nos ama a todos? ¿O lo creías desde siempre? En caso de que sí. No lo creía desde siempre. Creía que yo debía, en un momento determinado, creí que yo estaba haciendo algo que debía cambiar y debía parar ya. Porque si yo seguía por ahí, pues yo no iba a caer en la gracia de ese Dios, amor entre comillas,
pero que si no hacía lo que él me decía, Sí. entre comillas de nuevo, yo iba a ser condenado, yo iba a ser... Ujú. Sí, ese Dios castigador que no vive vendiendo la sociedad Exacto. mayoritaria religiosa de este país. Exacto. Te amo, pero tienes que... Tiene que hacer lo que Pero yo digo. exacto. Exacto. Sí, es un amor bien tóxico. O sea, lamentablemente hay que decirlo Pues no así. hay amor, sí. Es un amor incondicional condicionado. Ah, no, Dios te ama Exactamente. incondicionalmente. Y cuando tú te pones a revisar qué tan incondicional es ese amor de ese Dios que tú me estás brindando, entonces... Está fuerte la situación. ¿Tú entiendes que una persona de la comunidad LGBTQIA+ puede ser cristiano? Sí. Primero hay que definir qué es lo que es cristiano, porque tal vez mucha gente entiende, que los cristianos son lo evangélico. Espérate. ¿Qué? Yo sé mucho de eso. Los cristianos son los que creen en Cristo. Debería ser así, exacto. Debería ser. ¿Cómo que debería? ¿Cómo así? Sí, lo que pasa es eso, que mucha gente entiende que los que se llaman cristianos, Ujú. usualmente simplemente son evangélicos, o sea, que pertenecen al dogma de los evangélicos, muchas veces pentecostales, pero no necesariamente. O sea, No, porque el cristiano, que es ujú. católico no es cristiano. Pero creen en Cristo. Ey, el que es católico no es cristiano para muchos evangélicos. Para muchos Para evangélicos. muchos pentecostales. Oh, ok. No, usted es católico. Pero, Porque usted adora ajá. imágenes, porque usted no es... Exactamente. Usted no es cristiano. Pero- Pero ujú. no, vamos más allá. Ok, soy cristiano, pero ¿a quién tú sigues? Muchas de las doctrinas y muchos dogmas que se han establecido en las iglesias de hoy en día Ujú. no son de Cristo. Exacto, son Son- del Antiguo Testamento. O ¿verdad? no, o de Pablo. O sea, Ok. Pablo como ese judío perseguidor Ujú, convertido luego convertido en líder de la comunidad emergente, fue el que empezó a dictar cuáles eran las reglas que debía seguir cada comunidad. Ok. Entonces... De ahí que vienen las reglas estrictas. ¿A quién tú sigues más? ¿A Cristo o realmente sigues a Pablo? Pablo Ok. era un pana mío que yo estaba en el colegio. ¿De eso que estás hablando? ¿Quién es Pablo? Pablo era uno de los... De los llamados apóstoles, exacto. que realmente no lo escogió Jesucristo, sino que después que Jesucristo muere, Ujú. Pablo, a la comunidad que se formó después de Jesús, empieza a perseguirla, entendiendo que él estaba en lo correcto como judío, fariseo, practicante, rajatabla, no había más nada fuera que no sea judaísmo. Empieza a perseguir a estos hombres que están siguiendo a este profeta falso. Ujú. En un momento determinado dice la palabra, la Biblia, Ujú. que Pablo se encuentra en una de esas persecuciones y que se encuentra con Jesús o que se encuentra con Dios. Dios lo deja ciego y solamente un hermano de esta congregación emergente, al Pablo llegar a su casa, es que puede imponer su mano y devolverle la vista. Entonces, a partir de ahí, de ese encuentro, Pablo ya no es ese judío fariseo, Ujú. y se convierte en ese cristiano fariseo. Ok. Porque empieza a traer muchas normas de allí, a tratar de combinarlas con esto y pone muchas reglas muy rígidas. Ujú. Sí, porque se supone que el que sigue a Cristo lo que busca es querer a su hermano, o sea, a su prójimo. Que eso es lo que se supone que Cristo enseñaba, Jesús enseñaba. Claro. Por un lado, está bien. Vamos a salvar el nombre de Pablo porque tampoco lo vamos a... Arrastrar. No, porque, por ejemplo, por él, por su arrojo y por su nacionalidad, porque era ciudadano romano, o nosotros hoy conocemos la historia de Jesús, sabemos quién es Jesús, porque él se atrevió y todos sus viajes tenía mayor libertad que los otros apóstoles para moverse en todo lo que era el Imperio Romano y por lo tanto Propagó más las ideas. Exactamente. Ok. Pero básicamente cristiano No, sí, es sí, el que no, sigue las ideales de Cristo. Eso es lo que se supone que Sí, debería no, ser. Debería ser. No fue por eso que es el sonido, por si acaso. Ok. Fue Debería porque tú ser. dijiste, no, como que le agradecemos. Y eso que yo estaba diciendo, bueno, agradecemos. Pero está bien. Y hablando un poco de la comunidad de servidores de Dios LGBT a la que tú perteneces. Cuando tú dices, no somos un grupo de que éramos 6, que éramos tanto. O sea, Sí. ¿qué hacen? ¿Se Poco a sientan poco,
¿A jugar póker o qué hacen? También. ¿También? ¿Qué suelen hacer? También. ¿Cuál es la función? Porque no es simplemente somos una comunidad que lo que primero nos unió fue esa parte religiosa que teníamos en común, pero seguimos siendo humanos. Claro. Entonces, al principio éramos nosotros 5 y ya luego, empezando a hacer incidencia, qué sé yo, a través de las redes, la gente empezó a preguntar. La gente empezó a preguntar y empezamos a integrarlo. Normalmente lo integrábamos a un grupo que creamos en WhatsApp y fue creciendo. Hoy por hoy el grupo tiene alrededor de 50 personas. Ok. Chicos y chicas de diferente orientación sexual. Algunos muy activos, otros no tan activos. Ok. Los cuales hemos ido evolucionando, porque de estos te estoy hablando que sucedió en el 2014-2015. Oh, wow. Y hemos ido evolucionando en el sentido de que en un momento determinado nos reuníamos presencialmente. Hemos andado, creo que todos los patios de la ciudad capital, todos los patios, me refiero a, nos reuníamos primero nos reuníamos frente al Tony Barreiro en la UAS. Ok. Nos sentábamos en un banquito y ahí hacíamos lo que teníamos que hacer, leíamos la palabra, orábamos, adorábamos, etc. Luego nos fuimos a las escaleras del edificio administrativo. Luego nos fuimos a el Parque de la Cultura. En el Parque Fabio Fiallo nos reuníamos ahí un tiempo. Creo que fue porque nos fuimos a otro lugar y luego volvimos al parque. No teníamos un espacio per se, nunca lo hemos tenido. Hubo un momento que Amigos Siempre Amigos, ASA, nos prestó un saloncito y ahí nos reuníamos de vez en cuando. Para algunas personas, por alguna u otra circunstancia, le quedaba un poco incómodo. Les parecía mucho mejor que volviéramos a reunirnos así, pero ya ustedes saben, las lluvias, el sol, el sereno, a veces la inconstancia de muchos. Decidimos que mejor nos quedábamos reuniéndonos y así lo estamos haciendo cada cierto tiempo de forma virtual, y ya cuando quiso llegar la pandemia ya nosotros estábamos reuniéndonos de forma virtual. Preparados. Sí, hacíamos una reunión y ya hacíamos todo el proceso por ahí, nos dividíamos las lecturas, el servicio. Algunos chicos adoran precioso, otros danzan. Hay un chico nuestro que danza, y lo que hace es que se viste en su casa, en su habitación, pone la cámara y pone la música y nos danza. O sea, y nos gozamos muchísimo. Pero tengo una duda. Cuando tú hablas de que leemos, por ejemplo, tomando en cuenta que hay personas de diferentes doctrinas, incluso hay una persona atea, sí. ¿Qué leen? Cada quien lee su... Ya ese ateo que estaba ya no está. Se fue para Estados Unidos, se casó por allá y es feliz. Ok. Qué bueno. Sigue siendo amigo y eso, pero ya no participa con tanta... no está tan activo. Ok. Leemos la Biblia. Leemos la Biblia. El asunto es, y creo que la siguiente pregunta sería, ¿pero la Biblia te condena? Pero no. Primero iba a preguntar cuál Biblia. Ajá. Y después te iba a preguntar eso, exacto. Pero ¿cuál Biblia ustedes leen? Cualquier Biblia. Cualquier versión de la Biblia, católica, evangélica, Reina Valera de 1960, cualquier versión, nueva versión internacional, no importa. E incluso hacemos estudios bíblicos bien concentrados, donde hacemos comparación entre una versión y otra, que de alguna forma también nos ha dado pie para esos textos bíblicos que son utilizados como garrotes contra la comunidad, verlos desde diferentes perspectivas. Ok. Bueno y válido. Y una persona, ustedes como comunidad, porque... Y lo pregunto porque las iglesias tienden a hacer eso. Y lo que voy a decir ahora. Las iglesias tienden a como tú dijiste ahorita, a querer que tú sigas un dogma. Un dogma. Entonces, en ese mismo sentido, pregunto, ¿ustedes como comunidad no quieren que la persona también siga un dogma específico? No, porque al momento de... Nosotros tratamos de seguir más a Jesucristo que a Pablo. Y al momento de Jesucristo, que no fue cristiano, fue judío, empezar su caminar, no dijo...
no cerró en 4 paredes, en un límite, lo que la gente debía hacer o no debía hacer. Simplemente toma tu cruz y sígueme. Toma tus problemas y sígueme. Sigue siendo tú en tu vida, en lo que eres. No nos puso una limitación en un discurso X, sino que nos dejó libres, nos dejó... y a eso vino, a liberarnos, a quitarnos el yugo de la ley, a quitarnos el yugo de los dogmas y ponernos, no, espérate, lo único que te hace falta es creer y continuar. O sea, que tú estás diciendo que ustedes no intentan cambiar a nadie que lo siga a ustedes. No, si tú fuiste formado en una iglesia testigo de Jehová, o mormona, y tú entiendes que eso es lo que tú conoces y ahí es que te sientes más cómodo, perfecto. Tú puedes continuar con tu estilo de vida como testigo de Jehová o como mormón. Ahora bien, cuando tú vienes aquí, lo que tú vas a hacer es aportar de eso bueno que tiene tu dogma, de eso bueno que tiene tu práctica religiosa, y nos vas a enseñar a nosotros, y por qué no, y nos vas a integrar, y le damos participación a todo el mundo para que dentro de lo que se podría decir un servicio religioso entre nosotros, cada quien se sienta identificado, se sienta, pero esta parte es mormona, esta parte es así, lo hacen los testigos de Jehová, y eso no nos integra aún más. ¿Y no ha pasado que lo hayan a ustedes o algún integrante de su misma comunidad criticado o tal vez, no sé, llamarlo tal vez impío o fariseo a ustedes por precisamente involucrar o incluir a personas de la comunidad? Claro que sí. Claro que sí, porque la gente viene con una percepción que yo sea homosexual no quiere decir que me libero de los estereotipos ni de los paradigmas que me enseñan. Y es un proceso de desaprendizaje y aprendizaje de nuevo. Todos creo que llegamos a este lugar con esta percepción de que las cosas debían hacerse de una forma determinada y no había más nada. Y debimos y nos comprometimos a desaprender esto y entender que crecíamos más, que somos más cuando yo respeto como tu forma de creer, tu forma de caminar, tu forma de ser en tu relación con Dios. Entonces, claro que sí que nos hemos encontrado con chicos que han querido imponer, no, es de esta forma que tenemos que hacerlo. Y le decimos, no, espérate, no. Tú puedes aportarnos tu forma, la respetamos, nos gozamos, vemos lo bonito que tiene tu forma de adorar a Dios, de comunicarte con Dios, de ser en Dios. Y muy bien, pero no tienes que imponerle al otro nada. Hay gente que hemos tenido que alejar porque han llegado a atacar, no a sumar. Y hay gente que sabiamente se han alejado por sí solos. O sea, incluso teníamos una persona, tenemos un chico de Inglaterra. Él es español y vive en Inglaterra. Nunca hemos tenido problemas. Tenemos personas de México, como alrededor de 2 personas de México. Y en un momento determinado teníamos más de México. Y una de esas personas, judío practicante, entendía que nosotros no debíamos seguir nuestra forma de ser, no cuadraba porque no éramos ni una cosa ni la otra. Entonces, o éramos una cosa o era la otra, porque si no, a él no le cuadraba. Y bueno, a ti no te cuadra, pero a nosotros sí nos está cuadrando esto. Y él poco a poco se fue alejando. Entonces, hemos tenido personas evangélicas, incluso pastores evangélicos, porque no sé si saben que nosotros no somos los únicos. En la región ya hay muchas iglesias evangélicas, metodistas. En la misma iglesia anglicana está aceptando miembros homosexuales, le da participación, son miembros activos, incluso hay pastores homosexuales y nos hemos encontrado con pastores que no, tú no puedes estar con fulano porque fulano es judío y tú eres cristiano. Entonces los judíos
Los judíos mandaron a matar a Jesús y yo, bueno, espérate, tranquilízate. Este judío no mandó a matar a Jesús, fueron aquellos. Entonces, hemos tenido que aprender a lidiar un poco con esa situación. Con todos esos malabares. Uh-huh. Y una pregunta, ¿algunos de ustedes entonces se va a ir al infierno o no? Dentro de esa comunidad. Qué infierno. Ok. La doctrina del infierno, hay muchas religiones que no la comparten. Ujú. Por ejemplo, los testigos de Jehová no saben, o sea, no enseñan el infierno como tal, como un lugar de fuego al que se va a tirar a todo el mundo, Ujú. que no respete a Dios y su ley. Me parece que los mormones también, los adventistas no creen en el infierno. Entonces, hay muchas versiones. Hay muchos infiernos. Por eso te pregunto, ¿cuál infierno? ¿Cuál Ok. infierno? Como cristiano que nació en el catolicismo, no solamente creía en el infierno, creía en el purgatorio, en el limbo Ujú, y todo ujú. eso. Exacto. Luego me entré a una iglesia pentecostal. Con 18 años me convertí en una iglesia pentecostal. Y cambió un poco mi visión acerca de eso, pero para peor, porque ahora el infierno era... Eso era. Nadie iba para purgatorio, nadie iba a limpiarse. Eso es lo que tocaba. Eso era lo que te tocaba. Pero poco a poco en este camino ha ido evolucionando mi creencia personal. Ujú, Te estoy ujú. hablando de forma personal acerca del infierno. Porque el problema es que al hablarme del infierno me hablan de un Dios totalmente vengativo, Ujú, ujú. de un Dios cuya venganza es, o sea, cuyo castigo no, todo menos amor. Ujú, ujú. Entonces, Está como raro, ¿verdad? que Dios, todo amor, va a permitir que su creación sea buena o sea mala. Exacto. Ver a su creación quemándose por la eternidad con fuego y azufre por la eternidad. O sea, que Dios todo amor. O sea, no quiero creer en tu Dios así. Yo no quiero creer en ese Dios. Es más, no quiero ni conocerlo. Yo prefiero conocer y prefiero creer en un Dios que es amor y que es amor incondicional, pero real, incondicional. Incondicional. Una pregunta. ¿Ustedes discuten dentro de la comunidad acerca de cómo las iglesias, diferentes iglesias, Ujú. tratan a la comunidad LGBT? ¿Eso es un tema ya? Sí, ¿O simplemente claro que no, sí. no sabemos de esa vaina, no queremos saber de No, eso? sí, claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que motiva a muchos de los chicos y chicas a acercarse a nosotros es justamente la forma en que son tratados en sus iglesias. Y es parte de su testimonio de Ok. vida. Entonces, hay un momento, nosotros nos gusta cada cierto tiempo motivar a los chicos a hacer un círculo de testimonios Ujú. donde podamos compartir y mi experiencia de vida puede que ayude a otros. Y en esos testimonios, por supuesto, sale la forma X, en que fueron rechazados en sus iglesias, en que sus iglesias manejan los temas. Y obvio, para nosotros mismos es una forma de ir enseñándoles, porque también venimos de ahí, Ujú. venimos del rechazo de la iglesia, venimos de la discriminación, del échate a un lado, tú no puedes ni siquiera tomar un micrófono. En ese sentido, las iglesias católicas y evangélicas, que son las más comunes y más proliferan más en nuestro país, tienen una forma muy diferente de tratar al chico o a la chica homosexual. Mientras que en la iglesia católica hay cierta aceptación, si se podría usar la palabra, aunque no creo que sea totalmente esa palabra. Ujú. Y tú puedes integrarte y participar y ser activo, miembro activo. Ujú. Tú tienes que esconder tu orientación sexual. No puedes estar claramente, no puedes llegar de la mano con tu pareja. No puedes. Porque te van a llamar la atención, quizás no te van a castigar, quizás nada de eso, pero te van a llamar la atención, te van a sentar para el domingo, no vas a poder comulgar, etc. Pero son menos rígidos en cuanto al tema.
En la parte evangélica, no, ni idea. O sea, no se te ocurra. No se te ocurra, tú puedes, es mi caso, quizá te cuento un poquito de mi caso. Yo, al entrar en una iglesia evangélica, fui creciendo de nuevo creyente hasta ser parte del ministerio de adoración de la iglesia. El ministerio de adoración en las iglesias es el VIP de la iglesia, el too much. Entonces, el que simplemente se te salga una plumita es suficiente razón para... usted se va a quedar par de domingos sin tomar micrófono. Oh, wow. O resalta, espérate, vamos a ver qué hacemos contigo. Vamos a ver qué hacemos contigo. Entonces es un poquito... Más delicado. O sea, ni siquiera tiene que ver con tu sexualidad. O sea, el simple amaneramiento. Hay una intención de aceptación, de sí ven, pero después que te estás adentro, tú tienes que cambiar totalmente. Tú no puedes ser nada más. O sea, o eres así o te ajustas al patrón masculino o tú no cabes, te vas. Una pregunta. Yo no sé si tú llegaste a ver un video que se hizo viral de personas religiosas de iglesias diciendo... que se hizo precisamente por una respuesta a otro video que lanzó la comunidad en apoyo, ¿verdad? O sea, tú estás bien como tú eres, etcétera, etcétera. Ellos, en contrarresta, estaban diciendo que tú puedes cambiar, que si, como que en Dios tú puedes cambiar. ¿Qué respuesta tú le tienes a ese video? Mira, ¿tú lo viste ese video? No lo vi. No creo que lo haya visto. No, Ok. no creo. Pero básicamente era diciendo a cada quien que ustedes pueden cambiar en Cristo. No es un término ni es un tema que para nosotros sea nuevo, para nada. Incluso hay un pastor muy conocido que su línea era o es de predicación justamente es en contra de la comunidad, porque él en un momento fue una chica trans, me parece que travesti solamente, no sé si realizó algunos cambios profundos, físicos, y hoy por hoy es pastor, y él promueve el que sí se puede cambiar. Yo creo que él llegó a venir. Sí, el señor Julio César Santana. Julio César Santana. Sí, él ha pasado por ahí. Él es una persona muy conocida. ¿Cuál es el problema? El problema es que el tema, como ha sido escondido todo el tema de educación sexual, todo lo que es sexualidad, así mismo ha sido escondido mucho más el tema de homosexualidad, el tema de diversidad sexual. Y aún dentro de la comunidad LGBT+, los chicos y chicas no manejan todo lo que hay. Totalmente de acuerdo. O sea, estamos hablando de casi 50 letras. Y solo mencionamos 4 o 5. Sí. Los chicos no manejan eso. ¿Qué pasa con el cambiar? Entonces, pasa que defienden el tema del cambiar, pero centrándose simplemente en la conducta, no en la orientación sexual. Y son dos cosas muy diferentes. La orientación sexual es innata, es una marca que tú traes del nacimiento, ya seas heterosexual o ya seas homosexual. Eso no lo cambia nadie. La conducta sexual son tus prácticas que tú tienes en un determinado momento, indistintamente tú seas homosexual o heterosexual. Por lo que tú puedes fácilmente, siendo heterosexual, tener una relación en un momento determinado con una persona de tu mismo sexo, y eso no te hace homosexual. Experimentaste, pero eso no te hace homosexual. Totalmente de acuerdo. Porque la orientación sexual es más constante. Sí. ¿Quién te dijo entonces que si tú, siendo homosexual, tienes una relación con una persona del sexo opuesto, eso te hace heterosexual? No tiene nada que ver. Entonces, el dichoso cambio es ahora tú eres homosexual. Está bien, te lo permitimos.
tú eres homosexual. Pero no tengas relaciones sexuales. Guárdate tus relaciones sexuales. No lo hagas porque el pecado está en que tú te acuestes con un hombre, no en que a ti te guste un hombre. Entonces, ¿quién le dijo a ellos que eso es así? No es así. Conviene para el negocio. La orientación sexual va más allá. La orientación sexual, usted puede acostarse con una mujer cuantas veces usted quiera y estar pensando en un hombre. Exactamente. Totalmente de acuerdo. De hecho, fue una de las preguntas que le hicimos a él en el episodio, que le dijimos en una parte, pero no será porque tú me estás hablando de que tú puedes volver a caer, de que tú reprimes cosas. ¿No será que tú eres bisexual? Tal vez porque tú tienes tu relación con tu esposa y vas a tener tu hijo, pero ¿no será que tú eres bisexual y tú estás ocultando una parte de ti? Es posible. Entonces, es posible. Exacto, es un tema Y gente que pasa... Mira, ese tema del cambiar lo podemos ver muy fácilmente en la historia de Exodus Internacional. Exodus Internacional, el movimiento ex-gay, mucho boom, muy relacionado a la parte religiosa, evangélica pentecostal de Latinoamérica. Y Exodus hacía terapias de conversión. Y hacía terapia de conversión. ¿Y qué pasó al final? O sea, ni siquiera los mismos líderes, los que llevaban la batuta del movimiento, pudieron mantener en el tiempo. Ok, tú puedes durar 25, 30 años acostándote con una mujer y eso no te hace heterosexual. Exactamente. Probado por ellos mismos. Probado por ellos mismos, porque al final salió siendo que el director principal volvió a estar con un hombre, se casó con un hombre y tuvo que dejar a su mujer y a sus hijos, que es mucho más complicado cuando ya tú tienes una familia, mucho más problemático. El daño que le haces a tu esposa, el daño que le haces a tus hijos, el tratamiento psicológico costoso y largo y tendido, que eso significa. Sí, porque ahí tú estás involucrando ya a terceros. O sea, exacto. Que pasa muchísimo aquí. No nada más en la parte religiosa, también en la parte política. Porque aquí es mucho del qué dirán. Aquí es mucho de lo visual. Hay muchísimos políticos que se casan para callar rumores, por ejemplo. Y esos matrimonios terminan deshaciéndose y de muy mala manera. Así es. Qué específico tuvo eso, Fernando. Cristian, sí, bueno, yo sabe mucho. Yo quiero que escuchemos una nota de voz, querido amigo, que anda por ahí rondando. Y, William, yo quiero que tú lo escuches y nos sigas tu opinión. Vale. Yo soy una joven bisexual. Sucede que no le he comentado nada al respecto a mis padres porque ellos son dos extremos. Mami muy religiosa y papi que si eso es la moral, el civismo, el que dirán. No obstante a eso, trato de ser lo más abierta posible con mis amigos, con las personas que me relaciono y demás. Para mí, mi familia, mis padres son parte de mi armonía y felicidad. Pero si ellos llegan a saber esto, no me vendría muy bien su rechazo, no sería lo mejor porque ya he visto cómo reaccionan a la situación. Entonces, mi duda, ¿cómo encontrar el balance entre mi armonía, mi felicidad y la aceptación de mi familia? More, pero... More. Si supiera nosotros. No, ¿opina, señor William, que usted era invitado? Bueno. Aquí entrará William el psicólogo, entonces. Vale. Porque son muchas cosas al mismo tiempo. Cada quien sabe su proceso, su familia, cada quien conoce su situación personal. Y ahí ella nos dijo algunos detalles, pero falta mucho más para construir una historia, para decirte, no, tú puedes hacerlo de tal forma o puedes hacerlo de tal forma. Lo que sí es verdad es que yo te puedo decir una cosa. Llegará el momento en que las cosas van a pasar. En que las cosas van a pasar. Por más que tú quieras esconder, porque te vas a adaptar a vivir tu vida entera rechazándote a ti misma, escondiéndote. No vas a salir nunca del closet con tu familia, porque con tus amigos ya todos los amigos dices que lo saben. Entonces, ¿qué tan libre vas a ser? Entonces,
preguntándote eso y respondiéndote eso, ¿qué te va a hacer a ti más feliz en un momento determinado? Te puede ayudar a tomar la decisión. Eso es lo primero. Lo segundo, ahora bien, no des paso sin guarache, dicen los mexicanos. Planifica el proceso. Mira las reacciones ante situaciones. Puedes buscar en tu misma familia. Es una recomendación que le hago a muchos jóvenes adolescentes que llegan a donde uno, llaman a uno, consiguen el número de uno. Mira, me está pasando esto, ¿qué hago? Tú tienes en tu familia, debe haber alguien en el que tú puedas apoyarte. Ujú. Claro, el consejo de mucha gente es no dejes el paso si no tienes seguridad, Ujú. si no tienes seguridad en ti, en tus propias capacidades. Mucha gente espera a tener un trabajo estable, a estar fuera de su casa. Mucha gente hace eso. Si tú crees que esa es la forma en que lo podrás hacer, pues bien, no hay forma incorrecta de hacerlo. No hay forma incorrecta. Ahora, si crees que lo puedes hacer antes y desde antes de salir de tu casa o de independizarte, puedes hacerlo, pues tampoco es una forma incorrecta. Tú sabes las consecuencias a las que te puedes enfrentar. Es una decisión muy, pero muy personal. Cada salida del closet es muy personal. Dicho sea de paso, hay personas que ya salieron del closet con sus amigos. Hay personas que ya salieron del closet con su familia, pero en el trabajo nadie sabe. Entonces, la salida del closet no es una única. Son muchas. Gente que en toda su comunidad sabe, pero al llegar a un nuevo grupo social, esconde su orientación sexual. Entonces, no está mal. ¿Por qué debería decirte que está mal? Tú eres la que sabe. Cada uno de nosotros sabe hasta qué punto se arriesga, qué riesgo puede tomar o no. Entonces, eso es una decisión muy personal. Bueno, ¿qué yo le puedo decir? La aceptación tuya es lo primero. Lamentablemente, yo sí te tengo que decir que la felicidad tuya no debería depender de otra persona. Yo entiendo la importancia que hay en los padres y en la aceptación de los padres. Tal vez espera a que esa aceptación no sea tan necesaria, porque yo entiendo que ahí es que está el sufrimiento. Porque evidentemente, si, como tú lo dices, tal vez tus padres, bueno, no sé, tal vez no tan... no tienen las herramientas para manejar eso. Pero así como también tú dices, William, o sea, mira, ve, tienta, mira, ve, tírale pullita, enséñale cosas, enséñale material, a ver cómo ellos reaccionan ante esas situaciones. Digo que es muy personal, y disculpa, porque si tú crees que tú puedes aguantar Exacto. todo el tiempo que sea necesario sin callada, pues bien. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un chico en el grupo que sus padres los dos son líderes en su iglesia. Era un chico ejemplar en su iglesia. O sea, no porque sea homosexual tiene que ser faltar a la moral o algo. No es así. Pero era tomado como una persona con muchos valores, porque venía de una familia con muchos valores. Te está hablando desde el punto de vista de los líderes de esa iglesia. Es el hijo de fulano y de fulana. Es el prospecto más deseado para que mi hija se case. Todo eso. Y de repente se encuentra con nosotros en medio de esa búsqueda de respuesta. Se encuentra con nosotros y no, tranquilo, llévalo al paso. Y eso éramos nosotros aconsejándole. Llévalo al paso, estate tranquilo. Tú apenas tienes 16 años. Con 16 años nos conocimos. Tú apenas tienes 16 años. Mira a ver. Pues el chico no aguantó. A los 17 años, quizá un poquito más, esto es lo que soy. Y empezó a expresarse, no ni siquiera a decir yo soy homosexual, sino a cambiar su expresión de género, a hacerse un poquito más femenino. Ya empezó a maquillarse, ya empezó a hacer, y empezó a llamar la atención dentro de la iglesia. ¿Qué está pasando con fulano? ¿Qué está pasando? Hasta el punto que el día de hoy lo sacaron
literal de la iglesia. Cuando era un hijo más de los pastores, el pastor se sentó, mira, yo necesito que te alejes un poco. Te quiero mucho a tus padres, pero lamentablemente aléjate un poco. Sí. Y tuvo que dejar de ir a la iglesia. Es un poco, o sea, hoy por hoy, al principio fue una situación bien tensa en su casa, principalmente con su mamá. Pero hoy por hoy las aguas ya han retomado un poco el cauce. Su papá y su mamá siguen rechazando lo que él es, pero logran tener una vida lo más cordial posible, con expresiones de afecto, con todo eso, y incluso le dan participación en las oraciones familiares. Ora. Lee un texto bíblico porque hacen culto familiar y él le dan participación activa. Al principio no, ni siquiera, no hagas nada, ni te muevas, no tienes derecho a nada. Ya le han ido dando más libertad. Y vuelvo y repito, es la historia de cada quien, es muy particular. Claro. Yo, al igual que Fernando, opino mucho todo lo que él dijo de la familia. Sin embargo, yo soy un chisme drástico y yo sí te digo que hago como recalco en que trates de buscar la aceptación propia primero que la de tu familia. Sí. Eso es para mí primordial. Y le agrego más, como que drásticamente, repito, que tampoco es que ellos tienen que saber eso. O sea, no es... Si tú entiendes que tú tengas un lugar hostil con respecto a ese tema, no le des la participación en esa parte de tu vida a ellos, simplemente. Porque tu salud es primero, tu salud mental es primero. Y... Yo soy muy así, que lo veníamos hablando Fernando justamente hoy en el vehículo, de que para mí la familia, eso de la sangre y que no sé qué, que para mí eso no es la gran cosa, como que no lo es, simplemente, como que los genes, no sé qué, aperísimo, pero si simplemente yo no conecto contigo, si tu energía no vibra con la mía, si yo no me voy a llevar bien contigo, no lo voy a hacer, por más que tú seas mi familia, por más que tú vayas por ahí. En ese mismo sentido, es como que yo sé que para ti es importante, entonces, como ya han dicho ambos, tienta un poco, pero desde mi corazón te digo, trata de que eso no sea tan importante para ti. Tú primero. Y después vamos con la familia. Y ahí yo creo que está bien, ¿no? Con ese tema de ella. Sí. Sí. De la nota de voz. Sin pausa y sin nada, sin ningún problema, yo quiero agradecer a Maya Olivo, que Amaya, ella fue a una de las reuniones de la comunidad de servidores de Dios de LGBT y ella cogió la ofrenda que los muchachos piden en medio de la comunidad y se la robó y la está dando en Wilferland. Y ahora Wilferland tiene más dinero gracias a la comunidad de Dios. Amaya, gracias por robarte ese dinero y gracias a los 73 patreones que tenemos actualmente. Sin ustedes esto no sería posible. Si usted no sabe de qué yo estoy hablando, entre a patreon.com/Wilferland y con su dinero usted puede ayudar a que este programa continúe. Una pregunta por ahí mismo. ¿Ustedes cogen ofrenda? Yo relajando, bro. Bueno, ya no nos reunimos presencialmente, o sea, que cómo recogemos ofrendas. Pero sí, cuando lo hacíamos, recogíamos ofrendas, pero para los mismos gastos del momento. Ok. O sea, habían chicos que se movían lejos, aquí mismo dentro de la ciudad, pero venían de lejos, estaban cortos de pasaje, se les permitía. Nosotros en un momento determinado incluso abrimos una cuenta de ahorro, pero no funcionó por mucho tiempo. Y eso es lo que hacíamos, se usaban para los mismos gastos. Nosotros tratábamos de que en cada reunión, después de cada reunión, brindar algo, que un bizcochito, que un juguito, que aunque sea agua, siempre hacer algo, pero para eso no era de que, ni tampoco era obligatorio, un diezmo, el 10% de tu sueldo, no tampoco, más que nada era ofrenda que fuera libre y voluntaria de las personas. Una pregunta. La gente entiende, y voy a explicar después que tú hables, porque yo digo, empiezo así, que hay muchos líderes religiosos, como pastores, como el mismo Papa, que han dado pasos como que grandes para promover la inclusión. ¿Tú lo ves así? ¿Tú crees que las iglesias están haciendo cosas para promover la inclusión en ellas? ¿O los líderes, como el Papa? No. Porque una cosa es el líder principal, X, y otro lo que hacen los seguidores. Es verdad que se ha visto una apertura a nivel religioso, qué sé yo, frente al tema, pero no se traduce a la realidad de la vida del homosexual que participa en una congregación X. No se traduce.
Tú sabes que yo tengo mucho inconveniente con eso de lo que, por ejemplo, del Papa. ¿Qué Porque- pasó con el Papa? No, que él sí tiene como un discurso más inclusivo, entre comillas. Y digo entre comillas porque me parece algo muy mercadológico. Ajá. O sea, Sí. tú sabes, como que me parece algo muy de relaciones públicas. Sí. Porque si de verdad él pretendiera incluir a la comunidad, él de verdad, no sé, mandara a sus seguidores a de verdad incluirlo. ¿Tú entiendes? Y a no discriminar. Pero no es lo que él está haciendo. Él simplemente tira como unas palabritas bonitas y... Sí, eso fue un tema como que intenso el año pasado, a mediados del año pasado, que la gente como que me reclamaba, que me mandaban mucha noticia de que el Papa dijo que hay que aceptar a las parejas del mismo sexo. Yo ni siquiera recuerdo qué era. Imagínate que era eso. No, que sí, que el Papa dijo que hay que aceptarlas. Y me mandaban la noticia, Había una noticia que él decía que tienen derecho a tener una familia. Exacto. Ajá, y que el por Estado ahí se debería fue. reconocérselo. Y o es formar o que sea parte de una familia. Se armó un... Exacto. Y mandaban la noticia. Y yo le dije en una, ustedes podrían, por favor, dejar de mandarme esta estupidez. Y me dijeron, ¿cómo que estupidez? Y yo, o sea, el Papa puede decir lo que él diga. Él puede decir ahora mismo, Sí, los claro. homosexuales son parte de Dios y deben dejarlo casar y adoptar. Él puede decirlo de su boca eso ahora. Y eso no va a cambiar absolutamente No va a nada en ningún cambiar. lado si él no hace el trabajo de que eso cambie. Exactamente. Entonces no me manden noticias de que el Papa dijo. El Papa puede decir lo que le dé la Sí, gana. eso es El relaciones problema, públicas. es que se nos olvida que es simplemente una cabeza que tiene muchos brazos. Ujú. Y que, aunque la cabeza diga una cosa, hay muchos brazos que tienen mente propia. Sí. Y que hacen todo lo contrario a lo que él pueda decir o mandar a hacer. Entonces, Y que al final el Papa, wow, se supone que es la figura de autoridad. Y si no se está haciendo como él se supone que dice, es tal vez porque sus intenciones no son cambiar nada. Tal vez sus Exacto. intenciones genuinas no son en realidad de inclusión. Mercadeo, como tú dices. Sí. ¿Tú entiendes que se debe hablar de diversidad sexual dentro de una iglesia? O sea, ¿tú crees que eso es parte? ¿O es nada más vivirlo y ya hay que pase? sí y no. Cuéntame. Ese no es el papel de la iglesia. Mm. Eso es lo primero. ¿Cuál es? El papel de la iglesia está bien definido. Mover fe y mover religión. Ese es el papel de la iglesia. Eso es lo que tiene. Ahora bien, claro, debería ser el papel del área educativa, de la escuela, porque estamos hablando de educación sexual. Ujú. ¿Mm? Ujú. Debería ser. Pero Claro, la iglesia está metida. la iglesia dice que tú no puedes tener sexo de tal forma, que tú no puedes... Exacto, porque se han metido en un tema que no le corresponde. Ok. Ok. No le corresponde ese tema. O sea, tú no puedes limitar mi relación con Dios a con quien yo me acueste, Mm. ni como yo tenga relaciones sexuales. Claro. Sobre todo si estamos hablando de que es entre dos personas adultas que no tienen Exactamente. nada que ver con ninguna otra Exactamente. cosa que con ellos dos. Ahora bien, ¿por qué digo que sí? Porque como institución social tiene en su poder contactos y relaciones Ujú. con personas que pueden de alguna forma canalizar ese tipo de temas desde tomando como plataforma la misma iglesia. Pero no ellos como iglesia, como representantes de una iglesia, tomarse la atribución. Estamos hablando de una cosa. Usted puede ser muy versado en la Biblia, usted puede ser la persona más poderosa, usted puede tener la unción más grande del mundo, pero usted no es ni educador, posiblemente sexual, ni psicólogo, ni sexólogo, ni nada de eso para usted hablar de un tema en el cual usted no tiene expertise. Y como usted no tiene expertise, usted va a tirar ahí su opinión personal y quizás, muy probablemente, sus patrones de conducta, sus trastornos, sus traumas. Vaya, que si por ejemplo hablamos de la iglesia católica, se supone que y excúsame la palabra, que ni rapan. Entonces, wow. Cállese que usted no rapa. Eso es lo Por que eso. quiero decir. Sí, o sea, a mí siempre me ha sorprendido eso, de cómo un cura, ¿verdad? Pues Ajá. vamos a ponerlo así, se supone que ese Ajá. cura, se supone, Sí. no tiene relaciones sexuales. ¿Cómo usted se va a poner a hablar de relaciones sexuales? O sea, que no, o sea, como que no entiendo. Como que no va una cosa con No la- entiendo. Mira, una pregunta. Hay muchos pecados. Entre ellos hay uno que es que tú no puedes comer cerdo, si no me equivoco. Sí.
Ajá. Y entonces, ¿por qué no enfocamos tanto en la homosexualidad y en la pajarería? Si también hay mucha gente comiendo cerdo todo. Si está Cerdo Centro funcionando ahí. ¿Por qué no le estamos haciendo Riquísimo. piquete? Muy bueno con aguacate y arroz blanco. Ajá. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo piquete porque están vendiendo cerdo y estamos haciendo piquete porque los pájaros se quieren casar? Porque es más fácil. ¿En qué sentido? Es más fácil porque es más fácil atacar hacia afuera que atacar hacia adentro. Es más fácil para mí atacarte a ti por lo que yo veo que tú adoleces según mi opinión Ujú. y no atacarme a mí mismo o revisarme por lo que pueden ser mis faltas, mis Ujú, errores. Entonces es más fácil. Eso es lo primero. Lo segundo es que a nosotros nos han criticado de que acomodamos los 7 textos bíblicos que hablan contra la homosexualidad a nosotros. Lo hemos acomodado. ¿Y ustedes qué cosas acomodan? Exacto. O sea, Pum, 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 pum. si a eso vamos, ¿cuántos textos bíblicos decía uno de mis compañeros que es más cosa en Biblia que yo, incluso. Más versado. Más versado. Dice que hay alrededor de 400 y pico de textos bíblicos que regulan la relación sexual entre un hombre y una mujer. Ujú. ¿Y por qué 6 textos están por encima de 400 y tantos? O sea, Exacto. revisa tu práctica sexual y déjame a mí con mi práctica sexual. O sea, no te metas en eso. Lo que pasa en mis 4 paredes, Ujú. no deben salir a la calle a mostrar lo que son. Ahí viene el tema. Pero usted no me está viendo cuando yo estoy dentro de mi habitación. Ujú. Entonces no se mete en mi habitación. Ese es el problema, que quieren meterse en la habitación de la gente. Y es una práctica que ha sido muy común por mucho tiempo en las religiones. No es desde ahora. Ahora está de boga el tema homosexualidad. Pero antes, ahí la mujer tenía que acostarse con una batola Ujú. y nada más tenía un hoyo en aquel lugar, en esa batola, y el hombre, antes de tener relaciones con ella, había que orar, Ujú. porque el sacerdote le decía, usted solamente va a tener sexo para procrear y usted no puede tener sexo para tener placer. Entonces, usted va a orar para que ese momentito de pecado que usted va a tener, Exacto. el Señor se lo deje pasar, porque usted está ayudando a que el mundo crezca, que haya más niños en este mundo. Ay, qué complicado, Entonces, Marisol. metiéndose en la alcoba de todo el mundo. Ujú. Tantas mujeres que en su vida nunca tuvieron un orgasmo. Ujú. Ujú. ¿Cuántos hombres violentos dentro de la alcoba? Porque había que hacer lo que ellos dijeran y punto. Ujú. Ellos eran los que mandaban y punto. Entonces, vamos a dejar de meternos en la alcoba de la gente. Sí, si venimos a eso, si venimos a dogmas y a las mismas religiones, o sea, hay la misma Biblia está que las mujeres se supone que tienen que rendirse a los hombres. Exactamente. Y es como que no, en este mundo no estamos en esa. O sea, Ay, que no, suelten espérate. eso. Hay un grupo ahora que dice que no, que eso es Pablo también. Ujú. Porque no solamente está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento. Pablo diciendo la mujer tiene que callar en la congregación y debe, si se va a dirigir la congregación, debe ser a través de su esposo. Oye, Guarde eso. silencio. Ah, no, eso. ¿Y qué tú dices de eso? Le preguntamos a estas congregaciones actuales. Ah, no, eso fue Pablo por un proceso en ese momento. Ajá, qué cómodo. Entonces, ¿no pudo haber Pablo hablado de un proceso en ese momento al hablar de homosexualidad? Exacto. Que también nos condenan con esos textos, Primera de Corintios, Romanos, etcétera. ¿No pudo haber Pablo hablado en un momento o en un contexto específico? Estudiemos el contexto. Ah, no me hable de ese tema porque ahora tú lo vas a acomodar a como tú quieres. ok. Bueno, Bueno. tú no acomodas cuando porque muchísimas mujeres religiosas usan Sí. Tú no acomodas entonces cuando no te conviene. Sí. Yo Sí. tengo algo que decirle a esa gente a lo que te acabas de decir. Cállese esa boca. Cállese esa boca. Cállese la boca. Cállese la boca porque que no se controla en la boca. Eso es todo lo que le tengo que decir. Mira, Tan ella. ya para terminar, chiquibombo, no, bella. Ya para terminar, te quería preguntar cómo alguien se puede integrar a la comunidad. Puedes hacerlo. Nosotros tenemos redes sociales, Ujú. servidores de Dios, en Facebook, también en Instagram.
y puede hacerlo a través de mi WhatsApp, que es 829-522-9367, 829-522-9367. Por ahí podemos responder cualquier pregunta, nos pueden llamar, estamos dispuestos sin ningún costo a reunirnos con grupo, hablarles sobre esto, hacerle ver a mucha gente que lo que se ha interpretado por tanto tiempo no es tan así, que hay que ampliar el horizonte, hay que verlo desde otras perspectivas y que nos podemos sorprender grandemente. Claro, y todo tiene que ver también con el contexto, porque imagínate. William, Sí. gracias. Muchas A gracias. sus órdenes. Muchas Para gracias. mí es un placer. Igual, Fernando, gracias. Gracias a ti, Wilson. Gracias a ti, Wilson. Decirle a las personas que no sean egoístas, compartan este episodio. Ahí está, le puede decir a la tía que no nada más es los domingos, que hay muchas cosas diferentes, más para allá, que vayan a cualquier otro lado. A ti te ha cogido con la tía. Todo tú solo mandas a las tías. Es que sí, las tías son una joya nacional de la cultura. Y mándalo también a donde el ex, entonces, ya que Fernando, no, el ex también yo siempre lo mando. Está bien. Mándalo donde su novia actual. No, a su vecina. Mándalo donde su vecina. O su vecino. Al vecino. Al vecine. Mándalo al vecine. vecino. Mándaselo a la familia. A la Ah, familia. mira. O al grupo de la familia. iglesia. Mira, este episodio está muy familiar. Al grupo de la iglesia. Al grupo de la iglesia, mándalo. Perfecto. Y al grupo del edificio también donde vivan sus actores. Escuchen Revísate Please, que es otro podcast de la familia de Óyete Esto. Y nada más tienen que escribir Óyete Esto en cualquier plataforma de podcast que tengan y van a encontrar la lista de podcasts que hay. Chulísimo. Para que se entretengan. Y pásenla bien. Bye. Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén.